aumente la densidad de los receptores o la afinidad del receptor por el ligando, por la molécula a la que se une. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Sí. Por otro lado, si la célula se desensibiliza, va a hacer que disminuya la densidad de los receptores o la afinidad. Va a haber menos receptores en la membrana o menos afinidad de ese receptor por el ligando. Se va a unir, pero menos. ¿Sí? Es una forma de que tiene la célula de reaccionar a lo que la rodea. Si la célula está notando que tiene mucha estimulación, va a generar la desensibilización. Porque va a decir, uy, no, esto es demasiada estimulación. Voy a generar desensibilización. Si la célula tiene poco estímulo, va a decir, no, voy a aumentar, voy a sensibilizarme para poder llegar a recibir algún estímulo de los que me rodean. ¿No tenés inglés, Lauti? ¿Sí? Paso. ¿Se entendió esto de sensibilización y desensibilización? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle lo que es sensibilización. Era cuando ocurre a expensas de un aumento. Esta desensibilización, acuérdense que era por un aumento de afinidad o de la densidad de receptores. Cuando la sensibilización ocurre a expensas de un aumento de la densidad de receptores, en la cantidad de receptores que tiene en su membrana, se llama upregulation. ¿Sí? Up, porque aumenta, para arriba, en inglés, y una regulación ascendente sería la traducción de upregulation. ¿Sí? Aumenta la densidad de receptores. Vamos a ver un ejemplo. A lo largo del tiempo, va a haber, primero, fíjense, esta célula tiene dos receptores acá. Hay uno que está vacío. Hay otro que acá tiene una moleculita ahí unida. Va pasando el tiempo, y fíjense que en esta pasó de tener 2 a tener 4 receptores. ¿Sí? Va aumentando la densidad de receptores, va haciendo upregulation. Y fíjense acá, terminó teniendo un montón más. ¿Sí? ¿Cuántos son? 7. 7 receptores. De 2 pasó a tener 7 receptores en su membrana. Aumentó la densidad de receptores y eso se llama upregulation. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es el upregulation? ¿Alguien tiene alguna duda y quiere que lo repita de nuevo? Bueno. Esto va pasando a lo largo del tiempo, ¿sí? No es algo instantáneo, tiene que pasar un determinado tiempo. Entonces vamos a hablar de una upregulation, un aumento de los receptores, que puede ser homólogo, cuando es el mismo ligando del receptor que genera upregulation. ¿Sí? Homólogo. La molécula se une a ese receptor y eso va a generar que aumente la densidad de receptores. ¿Sí? Un ejemplo que les puse ahí es el propranolol con los receptores beta. El propranolol se une a los receptores beta y esto va a aumentar la densidad de receptores beta a lo largo del tiempo en la membrana celular. Eso se llama upregulation homólogo. Por otro lado, puede haber un upregulation heterólogo, ¿sí? Cuando se genera por una droga que no se une a ese receptor. El ejemplo claro de esto son los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen su propio receptor que está adentro de la célula. Llega el glucocorticoide, se mete a la célula, se une a su receptor de glucocorticoide, eso activa al ADN, activa la maquinaria que hace que genere más receptores, y va a aumentar en la membrana los receptores beta. No tiene nada que ver el glucocorticoide con el receptor beta, no se une a los receptores beta el glucocorticoide, pero va a hacer que en la membrana aumente ese receptor. Eso se llama upregulation heterólogo. ¿Se entendió esta diferencia del homólogo y heterólogo? Otro de los ejemplos de upregulation heterólogo son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen su propio receptor de hormonas tiroideas. Se van a unir a ese receptor y van a generar que en la célula a la que se unieron aumenten los receptores beta 1. La hormona tiroidea no se une a los receptores beta 1, pero va a aumentar la cantidad de receptores beta 1. Eso es upregulation heterólogo. Homólogo es cuando el que se une, el propranolol viene, se une al receptor beta y eso genera con el tiempo que aumenten los receptores beta. ¿Sí?
¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Pasamos al otro lado, vimos un aumento de la cantidad de receptores. Cuando eso se disminuye, cuando baja la cantidad de la densidad de receptores, se llama down regulation, o regulación descendente, ¿sí? Baja. Vamos a ver el ejemplo que vimos antes, pero al revés. A lo largo del tiempo, primero fíjense que tiene un montón de receptores la célula en la membrana. Va pasando el tiempo y van bajando la cantidad. Fíjense que acá tenía unos cuantos, tenía 7, acá tiene 4. Va pasando el tiempo y termina con 2. De 7 receptores pasó a tener 2 receptores. ¿Sí? Eso se llama down regulation. ¿Por qué puede haberse producido el down regulation? De forma homóloga, porque el ligando del receptor genera down regulation. Por ejemplo, si hablamos si esta célula fuera una célula del músculo bronquial, una célula lisa del músculo bronquial, y le damos salbutamol, el salbutamol va a hacer que bajen los receptores beta 2. El salbutamol se une a los receptores beta 2, y a lo largo del tiempo va a generar que esta célula tenga menos receptores beta 2. ¿Sí? Porque lo va a estar estimulando mucho, y la célula va a decir, no, es demasiado estímulo, voy a bajar los receptores. ¿Sí? Por otro lado, down regulation heterólogo se produce por una droga que no es ligando del receptor. Viene una droga, se une a su propio receptor y va a hacer que en la membrana de esa célula baje la cantidad de receptores. ¿Sí? Lo que vimos antes, pero antes habíamos visto up regulation, ahora es down regulation. ¿Quedó claro esto? ¿Alguien quiere que lo repita? Que lo diga de otra forma, algo para que no entendió, no le cerró algo. Profe, esto vendría siendo como cuando hay pocos receptores de la glucosa en las personas con diabetes. Claro, podría ser algo así. Igual con el tema de los receptores de la glucosa, lo que pasa es que al haber una disminución de la resistencia a la insulina, sí, el tejido reacciona de esa forma porque no tiene receptores de insulina. Exacto. Entonces se le tiene que poner alguno sintético para que pueda abrir. Claro, se le da insulina. Bueno, a algunos diabéticos se le podés dar insulina para que los pocos receptores que hayan pueda unirse la insulina, o hay algunas otras drogas que actúan a nivel del páncreas, por ejemplo las sulfonilureas, aumentando la síntesis y la excreción de insulina. Hay otras drogas que actúan en otros lados de la metformina actúa en otros lados, no actúa sobre los receptores de insulina. Perfecto, No sé profe. si me expliqué. Perfecto, es algo gracias. similar. ¿Entendieron esto? Los ejemplos que di, propranolol, salbutamol, ¿les suenan? La clase que viene igual vamos a hablar algo de eso. Los voy a mencionar en sistema nervioso autónomo. Glucocorticoides, después más adelante vamos a verlos. Como para que recuerden los ejemplos. ¿Vamos bien entonces? Paso. Sí, profe. Sí, profe. Paso, la última diapositiva es esta. Vamos a hablar sobre tolerancia. La tolerancia es la disminución de la capacidad de respuesta y se adquiere luego de un contacto repetido de un determinado fármaco con otros. ¿Les suena tolerancia? ¿Cuándo les parece que puede haber tolerancia? Un ejemplo que se les ocurra cuando pasa tolerancia. Cuando hay tolerancia. Tolerancia a la lactosa, por ejemplo. Claro, eso es intolerancia. Es como una forma más de alergia. Yo digo con un fármaco, con una droga. Puede ser un fármaco, puede ser una droga legal o ilegal. Con la morfina, ¿puede ser? Muy bien, muy buen ejemplo, Sofía. La morfina genera tolerancia, ¿sí? Entonces, un paciente que recibe morfina, imagínense que para tener el efecto que desea, necesita una determinada cantidad en un momento. 5 miligramos empieza con morfina, imagínense, un ejemplo. Y a medida que va pasando el tiempo, los 5 miligramos no le van a alcanzar. Va a tener que usar 10 miligramos.
y después con 10 miligramos tampoco le va a alcanzar, va a tener que usar 20 miligramos. ¿Sí? Va a tener que ir aumentando la dosis. ¿Por qué? Porque para alcanzar la respuesta deseada va a tener que necesitar más droga, más dosis. Un ejemplo muy claro son los opioides, con otras drogas también puede pasar. El tramadol también, ¿no es verdad? Tramadol, claro, el tramadol es un opioide también. A ver, les divido acá. Puede ser tolerancia aguda o taquifilaxia, ¿sí? Se produce por estímulo del agonista en un breve periodo de tiempo. ¿Sí? Un breve periodo de tiempo va a depender de lo que estemos hablando, de la droga que estemos hablando y de la respuesta que estemos hablando. ¿Sí? Puede ser de días. Una tolerancia crónica es cuando es el estímulo del agonista por un periodo prolongado de tiempo. La tolerancia crónica es la típica que mencionó Sofía con la morfina o los opioides en general. ¿Sí? El alcoholismo es un ejemplo, el alcohol genera tolerancia. ¿Sí? Un ejemplo de algún fármaco, la nitroglicerina, genera tolerancia. Entonces, para que el paciente se le calmen los efectos del Langor que tiene, para que le genere vasodilatación, va a necesitar primero una dosis, pero después la dosis esa no le va a terminar funcionando, va a tener que ir aumentando la dosis para llegar a la respuesta deseada. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, sí. Bueno, eso fue lo último. ¿Alguna duda que les haya quedado, algo que quieren que repita? ¿No? Bueno, evidentemente, de todas maneras, las clases de Antonella son excelentes, muy didácticas y explicativas, así que la verdad que aparte muy ejemplificadora, eso ayuda mucho a la hora de poder comprender todos los conceptos, ¿no? No es un tema complicado, farmacología, ¿sí? Bueno, yo les agradezco mucho la participación de todos.